Otto Bermúdez va a estar con nosotros. Es una entrevista, la verdad, me impactó. Es impactante cómo una persona se puede transformar, cómo Dios tuvo misericordia, de Otto. La verdad, bendito Dios que pudo transformar su vida. O sea, es el antes y el después, está impactante. Él era testigo de Jehová, toda su familia era testigo de Jehová. Bienvenido al canal. Y es que tu testimonio está precioso, cómo una persona puede cambiar. Dios, la misericordia, esa es la misericordia de Dios. No hay ninguna otra explicación, créeme. No hay otra explicación. ¿Cómo puede ser que una... Bueno, yo también cambié mucho, grueso. Sí, ya he visto también tu testimonio y también nos ha encantado también a mi esposa y a mí. Sí. Pero bueno, Dios tiene misericordia y se vale de caminos rarísimos para... De aquí te agarro, y ahí te agarro. Mira, yo siempre he dicho que, bueno, yo me imagino a Dios allá en el cielo como con un tablero de ajedrez gigante y moviendo fichas para siempre terminar ganando la partida. Y Dios se vale de lo que sea. O sea, en el buen sentido de la palabra, su misericordia es tan grande que finalmente es la misericordia de Él la que nos encuentra normalmente. Dios mío, por favor, cubre con tu preciosa sangre esta entrevista. Unimos esta entrevista a las 5 llagas de nuestro Señor Jesucristo, a la pasión de Cristo, al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María y al acto único de Dios. Es Jesús que va a estar aquí con nosotros, ¿verdad? Lo hacemos en la divina voluntad y bueno, que el Espíritu Santo te inspire para que tú transformes vidas, porque pues inspira, ¿no? Tu testimonio inspira, es algo precioso, a que la gente, cuando una mamá que diga, es que mi hijo nunca va a cambiar, sí, se cambia uno. Total. Bueno, yo creo que más que el testimonio como tal es Dios, es su divina misericordia la que va haciendo. Yo quiero comenzar citando un texto bíblico que a mí me encanta, es el texto de Jeremías 1:5, donde dice Dios, porque desde antes de que naciera ya te había escogido y desde el vientre de tu madre ya te había elegido. Y ese texto me encanta mucho, me encanta porque definitivamente si hay algo que a mí me enamore de Dios, y más ahora, es que Dios no improvisa. Dios sabe lo que hace perfectamente. Dios, en la Biblia se habla de un libro muy famoso que es el libro de la vida. Y Dios tiene ahí, yo siempre digo que Dios tiene en ese libro, tiene escrito todo lo que va a suceder con nosotros, lo que está sucediendo y lo que sucedió. Sí, Dios ya sabe todo lo que tiene que hacer. Y es lo que nos va formando, ¿no? Lo que nos va formando. Gracias a eso, ¿sí? A todas las desgracias que pasamos, gracias a eso, Dios se vale para rescatarnos. ¿Tu familia, tienes ahí algún sacerdote católico? ¿Tienes descendientes católicos? ¿O todos eran testigos de Jehová? Mira, yo vengo de una familia por parte de mamá, abuela, abuelo, tíos, primos, hermanos, por parte de papá, abuela, tías, primos, primas, toda la familia testigos de Jehová. Cuando alguien, porque para ellos tú te les desbocaste, ¿estás de acuerdo? Sí, así es. Para ellos, ¿no? Para nosotros, bueno, Dios te salvó. Cuando voy a comenzar un testimonio, este testimonio siempre trato de hacer una aclaración muy especial, y es que nosotros no nos reunimos para hablar mal de nadie, no. para hablar mal de ninguna secta ni nada por el asunto, pero hay realidades y hay realidades que hay que hablar y realidades de las que hay que conversar. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen algo, para que empecemos como en materia un poquito. Los testigos de Jehová tienen 3 características especiales y es de las que vamos a estar conversando durante este ratico.
para que quienes nos están acompañando lo tengan en cuenta. Las tres características específicas en esta conversación de los testigos de Jehová son: la primera es que son muy radicales en sus convicciones, en sus creencias, son total y absolutamente radicales. La segunda es que los testigos de Jehová no creen en los milagros, no creen pues en la sanación por fe, no creen los testigos de Jehová, en que hoy en día exista la sanación por fe. Y la tercera característica que tienen los testigos de Jehová, en el milagro, exactamente. Y la tercera característica que tienen los testigos de Jehová es que no creen en la Virgen María, no reconocen a la Virgen María como la Madre de Dios y como nuestra intercesora ante el Padre. Esos son los tres puntos específicos que tienen los testigos de Jehová y con los que yo creo que Dios quiso trabajar conmigo. Pues Dios quiere trabajar con la vida de cada uno de nosotros, pero yo diría que específicamente conmigo quiso trabajar en esos tres puntos. Cuando yo tenía 15 años de edad, nosotros vivíamos hacia el norte, hacia la costa norte de acá de Colombia, en una ciudad que se llama Sincelejo. Y a los 15 años de edad, mi hermano, junto con mi hermano, nosotros corríamos de deporte, practicábamos de deporte, corríamos motos en pistas. Y en una de estas ocasiones yo tuve un accidente y de ese accidente me fracturé la pierna derecha en 8 partes. Y cuando me llevaron al hospital, llegan mis papás y el médico sale a conversar con mis papás y el médico les dice a mis papás: bueno, tenemos dos opciones, o le ponemos una transfusión de sangre para poderle hacer una cirugía, o debemos amputar la pierna desde la parte de arriba, desde la raíz de la pierna. Y me dicen a mí que mi papá, de una manera muy, muy radical, muy contundente, le dijo al doctor: ampútenle la pierna. Qué fuerte. Entonces, sí, imagínate, porque los testigos de Jehová, recordemos que es la organización que no recibe sangre bajo ninguna circunstancia. Entonces, en ese momento, mi papá tomó la decisión radical de que amputara la pierna. Me dicen a mí que hubo cierta discusión ahí en el lobby, en la recepción del hospital, y el médico le decía a mis papás, le decía: mire, tenemos unos criterios, unos códigos de ética que a mí no me permiten cortarle la pierna, pues amputarle la pierna a un muchacho de 15 años simplemente por negligencia religiosa. Y bueno, el médico dicen que entró al quirófano a hacer su cirugía, su labor, y me dicen a mí que cuando el médico iba entrando al quirófano, mi papá le grita y le dice: si usted le pone sangre, a él se le va a poder ir esa pierna. Y bueno, hoy no sé dónde quedó como no sé, esa expresión, porque mucha gente, cuando yo voy en esta parte, empieza a mirarme cómo caminará, y si tendrá pierna, no tendrá pierna, ¿cómo está? Y les digo que sí tengo pierna, tengo una pierna en perfecto estado, tengo 46 años de edad, y bueno, de todo esto con una pierna en perfecto estado. Sin embargo, cuando ya estaba en mi recuperación, empecé a darme cuenta de todo esto de lo que había sucedido ese día. Y pues obviamente al darme cuenta de todo lo que había sucedido, comencé a desarrollar en mi corazón un dolor muy grande, un dolor en el corazón, de imaginarme lo que pasaría, lo que hubiese pasado, de imaginarme sin una pierna, simplemente por una convicción religiosa. Y eso empecé a desarrollar en mi corazón un dolor, y ese dolor comenzó a convertirse en un resentimiento, ¿cierto? Y ese dolor crecía más cuando teníamos de pronto algunas discusiones en mi casa, y mi papá decía frases como las de, es que tú eres así porque tienes sangre maldita, o es que tú eres así porque estás contaminado. Entonces, imagínate esas palabras en un muchacho de 15 años, eso entraba eso entraba como una puñalada al corazón. Y yo recuerdo que yo lloraba mucho, o sea, a mí me dolía muchísimo, sobre todo, además, cuando veía también que había como una diferencia en el trato y en el comportamiento de mis papás conmigo y con mis otros hermanos. Somos 4 hermanos, 4 varones, y todos testigos de Jehová en ese momento.
Entonces había una diferencia en el trato. Y yo para tratar de ganarme más la aprobación, para tratar de ganarme la aprobación de mis papás, entonces empecé a meterme más en los testigos de Jehová. Empecé a meterme más, pero sin embargo siempre había ese dolor, siempre había como ese sentimiento de tristeza y de dolor en mi corazón. Y yo me preguntaba mucho, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que sentir esto? ¿Por qué tengo que vivir yo esto? Y fíjate que en la sabiduría de Dios, Dios va cambiando muchos de los porqués que tenemos hoy en día y los va convirtiendo en paraqués en nuestro existir. Yo comencé a tener respuesta a ese porqué exactamente desde los 23 años de edad en adelante. A los 23 años de edad yo fui papá. Fui papá fui papá soltero de una hermosa mujer, de una hermosa niña, y resulta que mi hija nació con una enfermedad, nace con una enfermedad que se llama enterocolitis. La enterocolitis, para los que no conocen muy bien, la enterocolitis es una infección que le da a los recién nacidos cuando toman líquido amniótico. Entonces mi hija nace con esa enfermedad, y esa enfermedad lo que hace es que produce una infección, y esa infección a su vez produce unas perforaciones en el intestino. Entonces, además de eso, yo lo digo de una manera muy jocosa, mi hija como buena colombiana y como buena paisa, nació cuando quiso, entonces nació 31 de diciembre, exactamente el día que nosotros el día que los músicos tenemos más trabajo. Entonces, cuando mi hija nace, yo no me encuentro en el país porque estoy trabajando, estoy viajando, y entonces resulta que el primer día de nacida de mi hija la llevan a donde la mamá para que la mamá le dé alimento materno el primer día de nacida, y a la niña se le resiente el intestino y comienza a tener una hemorragia severa de un solo día de nacida. Entonces, yo regreso al país ella nace el 31 de diciembre, yo regreso al país el 3 de enero, y cuando yo llego el 3 de enero al hospital, me llama el médico, me lleva al consultorio y me dice dos palabras que me devolvieron otra vez a mi adolescencia, y donde yo digo que todo comenzó como a tener sentido, porque el doctor me dice, bueno, papá, tenemos dos opciones: o le ponemos una transfusión de sangre a la niña para poder hacerle una cirugía, o tenemos que dejarla a la suerte. Y me dice el doctor, me dice, tenga en cuenta que de cada 10 niños que nacen al año con enterocolitis, uno se salva. Y como su hija nació 31 de diciembre, yo creo que el de este año ya se salvó, así me lo dijo de una vez. Entonces, fíjate que yo creo que fue cuestión de milésimas de segundos que empezaron a cambiarme el por qué había tenido ese dolor y el por qué había sufrido quizás esos momentos en mi adolescencia, y empecé a entender que era simplemente para prepararme para lo que iba a afrontar después como papá. Y por eso, de esa manera, siendo testigo de Jehová todavía, en ese momento, de una manera también muy radical y muy contundente, le dije yo al doctor, le dije, doctor, yo voy a poner la sangre para que usted le haga la transfusión a mi hija. Y bueno, hoy puedo decir que tengo una hermosa mujer de 23 años de edad, wow, en perfecto estado de salud, cumple sus sueños, y bueno, creo que eso ha sido una bendición enorme hasta ahí. Sin embargo, al tomar la decisión de darle y de aceptar la transfusión de sangre para mi hija, entonces empecé a tener problemas en los Testigos de Jehová, en la organización de los Testigos de Jehová, y supe que me iban a expulsar. Y bueno, como todo buen colombiano, yo antes de que me expulsaran pasé la carta de renuncia. Entonces dije yo, bueno, no, si me van a expulsar aquí lo hacemos, salimos de manera digna, y pasé mi carta de renuncia. Y creo que allí fue donde comenzó toda esta experiencia y comenzó toda esta gran aventura de vida que me ha llevado hasta lo que soy hoy en día. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Bueno, les cuento lo siguiente, como cuando pasé mi carta de renuncia a los Testigos de Jehová,
como ya no tenía la opresión de la religión encima, como ya no tenía ese peso encima de la religión, entonces como todo buen ser humano, me fui al otro extremo, porque los seres humanos vivimos de extremo. Es muy difícil encontrar un ser humano que se quede como en un punto neutro. Entonces yo me fui al otro extremo y comencé a llevar una vida de lo que llamamos la farándula. Empecé a llevar una vida de farándula. Yo mismo he denominado esa vida como el exceso de los excesos. Y repito, como ya no tenía la opresión de los testigos de Jehová encima, como ya no tenía la opresión de la religión encima, entonces me desboqué y empecé a llevar la vida, empecé a trabajar en la música, porque además de eso, pues yo vengo de una familia de músicos muy tradicional aquí en Colombia, la familia Bermúdez. Mi abuelo fue uno de los grandes próceres de la música colombiana. ¿Cuál es el Entonces, nombre de tu abuelo? Lucho Bermúdez. Okay. Entonces resulta que empecé a llevar toda esa vida de farándula y empecé a viajar con las orquestas y empecé a trabajar con una orquesta y con la otra y empecé a viajar. Y fíjate que en muy poco tiempo, cuando yo menos me lo imaginé, estaba lleno de una cantidad de excesos. Entonces llegó a mi vida muy joven, llegó a mi vida el exceso de trabajo, el exceso de viajes, y con el exceso de viajes llegó el exceso de dinero, y con el exceso de dinero llegó el exceso de las fiestas, y con el exceso de las fiestas el exceso del alcohol, y con el exceso del alcohol el exceso de las drogas, y con el exceso de las drogas mi vida sentimental se volvió un caos completo, y yo empecé a recibir todo esto en abundancia, y todos los días era más abundante y más abundante y más abundante. Fíjate que yo, a ver, yo más o menos les voy a poner un ejemplo del grado de exceso que nosotros vivíamos. Nosotros podíamos salir de viaje un día a cualquier ciudad o incluso a cualquier otro país y al día siguiente no nos acordábamos de nada de lo que habíamos cantado la noche anterior. Ese era más o menos el exceso en el que vivía, y todos los días era más trabajo, más viajes, más dinero, más fiestas, más alcohol, más droga, todo eso ¿Y caos. tocabas bien? Oye, ¿y tocabas bien? ¿Tocabas bien así con todos esos excesos? Fíjate que pues yo creo que sí. No, mentira, sí tocamos, pero ¿sabes una cosa? Empecé a vivir, empezamos, porque finalmente era algo éramos varios en las diferentes orquestas, y empezamos a vivir de una manera, esto se empezó a convertir en un problema serio cuando empezó a volverse algo de todos los días, porque era todos los días viajando, nosotros nos bajábamos de un avión y nos montábamos en otro, llegábamos de una ciudad y arrancábamos para otra, llegábamos de un país y salíamos al otro país, y eso empezó a volverse algo de todos los días. Y claro, obviamente, esto empezó a volverse una adicción. Empecé a volverme adicto a todo eso. Empecé a volverme adicto al dinero, empecé a volverme adicto a la droga, empecé a volverme adicto al alcohol. Ya no era capaz, para contestar tu pregunta, ya no era capaz de trabajar y ya no era capaz de montarme a un escenario si no estaba bajo el efecto del alcohol y bajo el efecto de las drogas. Ya no era capaz de hacer nada. Fíjate que en una ocasión, nosotros fuimos a Nueva York, estuvimos en Nueva York, teníamos concierto en un teatro, en un coliseo que se llama el Carnegie Hall, un teatro muy bonito, y resulta que nosotros fuimos allá, era la primera vez que yo viajaba con esta orquesta, y cuando estábamos en el lobby del hotel, empezaron a repartir las habitaciones para los músicos, nos tocaba de a 2 músicos por cada habitación. Y yo veía algo muy particular, y era que veía que todos los músicos le sacaban el cuerpo a un músico en especial. Entonces todos los músicos eran, quédate vos con él, no, quédate vos con él, no, quédate vos. Y entonces, claro, ¿a quién se lo achantaron? Pues al nuevo. Y a mí fue que me tocó quedarme con él. Y me empecé a dar cuenta por qué todo el mundo le sacaba el cuerpo a este músico desde el día siguiente en adelante. Porque desde el día siguiente en adelante me tocó empezar a aguantármele a este hombre rosario a las 4 de la mañana, coronilla a las 6 de la mañana, luego hacía oración al mediodía, luego hacía la coronilla a las 3 de la tarde, luego hacía el rosario a las 4:30 de la tarde.
Y este man oraba antes de salir a cantar, luego oraba después de que salíamos de cantar, oraba antes de acostarnos. Yo me acuerdo que yo llegaba a las 4 a las 4 de la mañana a la habitación y yo llegaba, lo que aquí decimos enrumbado, yo llegaba Con la copa. Con la happy. copa sencilla. Y entonces, yo llegaba a la habitación y cuando yo llegaba a las 4 de la mañana a la habitación, lo encontraba a él arrodillado haciendo el rosario. Wow. Y entonces fíjate, cuando yo entraba a la habitación, entonces él empezaba a hacer el rosario en voz alta, ¿cierto? Y a mí al principio hasta me gustaba, porque al principio eso como que me arrullaba y yo entraba y él empezaba a hacer el rosario en voz alta y yo como que ahí iba cayendo en los brazos de Morfeo, digo yo ahí, ¿cierto? Pero resulta que la cosa empezó a ponerse maluca después del cuarto día en adelante, porque ya del cuarto día en adelante, entonces ese hombre era igual, rosario, coronilla, oración, rosario, coronilla, oración, rosario, coronilla, oración, rosario, coronilla, oración, y entonces ya al cuarto día empecé a hacer la famosa pregunta, Señor, ¿y por qué me tocó este hombre a mí? ¿Por qué eres el elegido? Pero fíjate que ya era molesto, y ya la pregunta que yo le hacía, pues digo yo, la pregunta que yo le hacía a Dios, como a manera de reclamo, le decía yo, Señor, pero ven, ¿y por qué me tocó este man a mí? ¿Por qué, pues? Y fue molesto por un tiempo. Sin embargo, hicimos la gira que teníamos que hacer allá en Estados Unidos, nos dividimos, él se fue a trabajar con otra orquesta, yo me regresé para Colombia, pero yo seguí en mis excesos, es decir, los excesos siguieron todo el tiempo y cada día crecían más. Mira, es como si hubieran soltado una bolita de nieve desde la parte de arriba de una montaña. Y cuando uno suelta una bolita de nieve desde la parte de arriba de una montaña y esa bolita empieza a bajar, lo que sucede es que va creciendo y va creciendo y va creciendo y comenzó a forjarse una bomba de tiempo que en cualquier momento tenía que estallar. Yo digo que las abuelas nuestras nunca se equivocan cuando las abuelas dicen todo lo que el hombre haga, todo lo que hagas tiene un efecto y una consecuencia. Y de hecho la Biblia ya lo había dicho antes, cuando la Biblia dice todo lo que el hombre siembra, eso tiene que recoger. Y en mi caso no se hizo esperar. Exactamente el 22 de diciembre del año 2012, estando yo en un escenario, estando en un concierto, en la mitad de una canción, a mí me da un derrame. Y ese derrame en cuestión de menos de 2 horas, se me convirtió en una trombosis cerebral. Fíjate que cuando yo llegué a la clínica, el estado mío fue, a mí el extremo izquierdo de la boca se me torció y me quedó en línea con la nariz, el extremo izquierdo con la nariz. El ojo derecho se me cerró y se me volteó y me quedó en diagonal. El oído derecho se me tapó por completo y al pasar de derrame a trombosis me reventó una cuerda vocal. Yo llegué a la clínica con una sola cuerda vocal porque la otra estaba reventada y la lengua quedó muerta por completamente. Entonces, pues imagínate, yo siempre lo digo, ustedes se alcanzan a imaginar un cantante medio ciego, medio sordo, medio mudo, medio loco, perdido en el mundo, cuando al día siguiente yo me desperté y llegó el doctor a la habitación a ponerme como al tanto de lo que estaba sucediendo, de cuál era la situación que tenía en ese momento. La primera pregunta que me hice fue ¿qué hubo? Y no tenías el mundo en la mano, y no eras el rey de todo, y no estabas lleno de una abundancia de todo. ¿Dónde quedó todo eso? Y además de eso, un pequeño detalle que se me olvidó a mí por andar en mi mundo y por andar en mi vida y en mi cuento y en mi rumba, se me olvidó el pequeño detalle de pagar mi seguridad de salud. Entonces, aquí es donde aplica el tema. Todo lo que por agua viene, por agua se va. Y toda la recuperación, todo el tratamiento me tocó empezar a costearlo por particular.
Entonces el dinero en abundancia, así como había llegado, así comenzó a irse. Y bueno, estuve 5 días hospitalizado, 5 días hospitalizado, al quinto día me dan de alta. Yo vivía solo, en Medellín vivía solo en un apartamento. Había una señora que trabajaba conmigo todos los días, pues que iba al apartamento a trabajar conmigo ahí en el apartamento. Y cuando yo llego al apartamento, como yo llegué mudo por completo, la señora toma el teléfono para llamar a mis papás y para ponerlos al tanto de lo que estaba sucediendo, para que ellos pues se hicieran cargo de la situación. Contesta a mi mamá y mi mamá le dice, dígale a él que cuando renunció a ser testigo de Jehová, también renunció a esta familia y colgó. ¡Qué radical! ¡Qué bárbaro! Sí. No, no, no. Claro, entonces fíjate, fue uno de los primeros golpes, fue uno de los primeros golpes fuertes. Lo que les decía hace un momentico, el dinero, así como llegó por abundancia, así empezó a irse porque empecé a pagar todo por particular, todo el tratamiento empecé a pagarlo por particular. El trabajo se acabó porque pues, ¿quién contrata a un cantante mudo? Sí, no. ¿Cierto? No. Los amigos se fueron. No También. quedó ni uno solo. El teléfono que anteriormente sonaba todo el día para invitarme a salir, a festejar o para salir, invitarme a reuniones y eso, de repente dejó de sonar. Y dejó de sonar un día, y después dejó de sonar una semana, y después dejó de sonar un mes. Y yo comencé a caer, o ahí caí directamente en la razón, en la segunda razón de mortalidad de nuestros jóvenes hoy en día, y es la depresión. Aquí, en este punto, yo siempre hago un paréntesis pues nosotros aquí, mi esposa Katy y yo, trabajamos mucho con jóvenes aquí en Colombia y nos hemos dado cuenta que realmente la depresión es algo serio. Mire, cuando alguien le hable de depresión, córrale, córrale, porque la depresión no es un estado de ánimo, la depresión es una enfermedad. Y desafortunadamente es una enfermedad que el enemigo está tomando para agarrar especialmente a nuestros jóvenes. El alto flujo de suicidios en jóvenes es algo impresionantemente grande aquí en nuestro país y estoy seguro que en todo el mundo. Es un cáncer del alma. Impresionante. Mira, te voy a decir algo para que ustedes tengan una idea. Nosotros hace algún tiempo tuvimos un concierto en el parque principal de una población de un municipio acá en Antioquia, aquí en Colombia. Y una semana antes del concierto me llamó el párroco del pueblo y me dijo, Otto, necesitamos levantar una cadena de oración urgente por nuestros muchachos. Esta mañana se suicidaron dos, uno de 14 y una de 11. Oh, y chiquitito. me dice, Otto, y lo peor del caso es que ya van 5. Y nosotros lo vivimos. Es decir, miren, para los jóvenes, para las personas que nos están escuchando, por favor, cuando alguien te hable de depresión, córrele porque es urgente. Y bueno, entonces mira, fíjate, cuando yo caí en la depresión, lo primero que hice fue empezar a tapar todas las ventanas del apartamento donde yo vivía, para que siempre fuera de noche, para que siempre fuera oscuro. Empecé a tomar pastillas para dormir 72 horas seguidas. Y cuando me despertaba después de las 72 horas seguidas, me iba al baño corriendo a ver si ya había despertado de esa pesadilla. Y todos los días me veía más deprimido, más torcido, más hinchado, más solo. Una hija a la que yo le había dado mi sangre para que pudiera vivir, me di cuenta que ni siquiera me decía papá, porque yo nunca estuve en su vida, porque yo siempre estuve ocupado de mi mundo y de mis asuntos, de mis excesos. ¿Ahí cuántos años tenía tu hija? Mi hija tenía para ese entonces, tendría por ahí 10 años, unos 10 años más o menos. Y yo me perdí. Mira, si hay algo que a mí me dé nostalgia de pronto hoy en día,
en medio de tantas bendiciones que tengo, pues. Pero si hay algo que me dé nostalgia es buscar alguna foto con mi hija niña y no la tengo. Porque, repito, porque siempre estuve ocupado en mi mundo, siempre estuve ocupado de mi vida y de mis excesos y de mis cosas. Eh, y la depresión siguió creciendo y el teléfono nada que sonaba y dejó de sonar de repente y empecé a llevar una vida yo digo literalmente, yo creo que literalmente comencé a vivir un verdadero infierno en mi vida. La depresión empezó a hacer estragos en mí hasta que un día yo, desesperado, completamente derrotado, hice lo que yo pensé que era una oración. Y le dije a Dios, le dije yo, bueno, si no me vas a ayudar, allá te llego, le dije yo. Y, y ese día tomé la decisión, porque ni siquiera lo pensé, ese día tomé la decisión de quitarme la vida. Yo tomaba unas, para poder dormir las 72 horas, tomaba unas pastillas muy, muy fuertes, unos somníferos muy fuertes, eché en la mano, eché todo lo que quedaba del tarro de pastillas. Y en la otra mano llené un vaso de licor. Y cuando estaba a punto de tomarme esa mezcla, sonó el teléfono que hacía 4 meses no sonaba. Y cuando yo medio pude contestar con la lengua pues enredada y todo, del otro lado alguien me dijo, hermano, yo estoy aquí del otro lado del mundo. Me dijo, hermano, aquí ya es de noche y estoy haciendo un rosario y me acordé de ti, ¿cómo estás? Wow. Y quiere saber quién era. ¿Quién? El músico que hacía 4 años No. me había tocado en Nueva York y el músico cuando yo llegaba a las 4 lo encontraba arrodillado haciendo el rosario. El músico por el que en algún momento determinado yo le pregunté a Dios, Señor, ¿y por qué me tocó este hombre a mí? Híjole, qué hermoso, cómo es la Virgen, cómo es Dios de misericordioso. Qué bárbaro, porque seguro La, estaba él orando por ti y tú en la parranda. Él estaba orando por ti. ¿Quién me tocó de compañero de cuarto? ¡Qué horror! total, total. Y fíjate que cuando él me cuando él me llama mira, y me empieza como a revolver muchas cosas adentro. Si este hombre me llama a mí 10 segundos más tarde, yo no le contesto, porque ya me hubiera tomado todo eso. Y cuando él me llama, me dice, mira, lo que pasa es que estoy haciendo un rosario y me acordé de ti, ¿cómo estás? La primera pregunta que me hice fue, ¿existen o no existen los milagros? ¿Cierto? ¡Wow! Y fue lo primero que pregunté, que se me vino a la mente. Los 12 conversamos un rato, porque mientras yo le hablaba con la lengua enredada y mientras él me intentaba interpretar lo que yo le decía, se fue un tiempo larguísimo conversando. Yo empecé a llorar impresionante en ese momento, porque empecé como a sacar todo eso que tenía guardado de tanto tiempo. Eh, y este hombre me dice a mí, mira Otto, mañana, o sea, al día siguiente va a haber un evento muy especial allá en Medellín y yo creo que tú deberías ir. Y como él sabía que yo no creía ni en santos, ni en vírgenes, ni en cruces, ni nada de eso, no me quiso decir para dónde iba. Lo único que sí sé es que al tiempo, como a los 2 años, me di cuenta que me mandó para un Pentecostés. Allá fue donde fui a parar, a un Pentecostés acá en Medellín. Y, y fíjate que ese Pentecostés fue en un lugar que es como un centro de eventos aquí en Medellín. Es una plaza de toros. Y en el gremio de los músicos, se le dice a ese lugar, se le llama como el templo del ego. Y se le llama el templo del ego porque cada 8, cada 15 días hay conciertos grandes allá. Y era el lugar donde nos encontrábamos todos los músicos. Entonces era el lugar donde nos encontrábamos todos muy bien vestidos,
donde llegábamos perfumados, teníamos 17, 18.000 personas al frente gritando el nombre de nosotros, gente queriéndose tomar fotos y todo eso. Entonces, obviamente, el ego, ese es el templo del ego. El ego de uno se sube, se crece. Y fíjate que ese día del Pentecostés pasó algo muy particular. Ese día yo me levanté muy temprano para ir allá, totalmente destrozado. Yo digo que yo estaba derrotado por completo, perdido. Y cuando estaba cayendo un aguacero, estaba lloviendo muy duro aquí en Medellín. Y cuando yo bajé al parqueadero, el carro no me abrió, no me prendió. Entonces, sin embargo, era tanta la depresión que yo tenía ese día que yo dije, pues aquí no tengo nada que perder. Y me fui caminando hasta la Plaza de Toros, me fui caminando. Yo llegué ese día al templo del ego, donde yo acostumbraba a llegar en carro y en vestido, orgulloso, egocéntrico. Yo llegué a ese lugar completamente derrotado, humillado. Llegué mojado, llegué empantanado con los zapatos, con pantano en los zapatos, con lodo en los zapatos, torcido, mudo, derrotado por completo. Y yo llegué y me senté en una escala, en una esquinita de una escala, y empecé a tener vergüenza, ¿sabes? Empecé a tener muchísima vergüenza porque yo veía abajo, casi no alcanzaba a mirar muy bien, pero yo veía abajo donde estaba como el altar, y yo me colocaba en el lugar de la gente cuando me veía allá. Y cuando yo entré, estaba un padre que nosotros aquí en Colombia queremos muchísimo, el padre John Mario Montoya, que es uno de los directores de la emisora El Minuto de Dios. Estaba el padre John Mario Montoya presidiendo ese Pentecostés. Y el padre John Mario estaba haciendo una oración que yo creo que empezó a cambiar un poquito el chip que tenía yo en la mente. Cuando el padre Montoya hace la oración y dice, entrégale tus cargas a la Virgen María y ella intercederá ante Dios por ti. Pues a mí eso me... Pues realmente yo me pongo a pensar, y esas palabras, la verdad es que yo creo que terminaron de enloquecerme, porque yo empecé a preguntarme, bueno, ¿y a cuál Virgen? Claro, no la conozco. Entonces, sin embargo, sabes que esas palabras en mi estado de ánimo, en el estado de ánimo que tenía, yo lo único que alcancé a hacer, recuerdo que lo único que yo alcancé a hacer fue arrodillarme, ahí donde estaba. Ahí me levanté y caí arrodillado ahí donde estaba. Y creo que fue la primera vez, sé que fue la primera vez que crucé palabras con la Virgen María. Y yo le dije, bueno, mira, yo no te conozco. Bueno, la verdad no sé si existes o no, le dije yo. Pero si tú de verdad existes y si tú de verdad intercedes ante Dios por mí y por lo que yo estoy viviendo, entonces yo te voy a conocer. Y le dije, te voy a conocer como para no comprometerme mucho, para no decirle te voy a servir y todo este cuento. Le dije yo, no, yo te voy a conocer. Lo cierto es que ese día yo me levanté exactamente igual que como me arrodillé, igual de torcido, igual físicamente igual. Mucha gente a veces cree, no, este hombre se levantó, ya se levantó bien, hablando, cantando y todo. No, yo me levanté igual físicamente. Pero ese día entendí, o ese día aprendí, diría yo, aprendí más bien dos principios muy especiales que he tenido en mi vida y que quiero compartir hoy con todos ustedes. El primero es que en la oración, cuando te arrodillas con la angustia, siempre te levantas con la bendición, para que no se les olvide. En la oración, cuando te arrodillas con la angustia, siempre te levantas con la bendición. Y el segundo principio que aprendí es que la oración activa la fe y la fe activa el milagro. Eso no falla. Eso no falla. La oración activa la fe y la fe activa el milagro. ¿Y sabes por qué lo creo? Porque aunque físicamente me levanté igual, yo sé que algo había empezado a funcionar dentro de mí. Y digo que lo sé
porque ese día sí quise volver a mi casa. Y ese día, cuando yo llegué a mi casa, lo primero que hice fue empezar a destapar todas las ventanas que había tapado. Fue lo primero que empecé a hacer. Boté todas las pastillas que tenía, boté todo el licor que tenía en mi casa y, ¡Bendito Dios! sí, y comencé de nuevo el tratamiento médico que yo había O sea, abandonado. porque cuando tú llegas enfermo con la trombosis, tapas todas las ventanas de tu casa. Tapo todo, todas las ventanas para que siempre fuera oscuro. ¡Ay, qué horror! ¡Qué depresión! Sí, ¡Qué sí, depresión! siempre fue oscuro. O sea, yo te digo que viví cerca de unos 3 meses más o menos en la total oscuridad, pero oscuridad total porque yo tapé lo más que pude todas las ventanas. ¡Qué maravilla! Además que como era una persona de alguna manera conocida aquí en la ciudad, entonces me daba vergüenza salir a que me vieran así torcido. Entonces yo solamente salía por las noches, iba y compraba alimentos, comidas y todo eso, y volvía otra vez y me encerraba y yo no volvía a salir del apartamento. Entonces, fue literalmente vivir en la oscuridad completa. Y cuando yo llego ese día de ese Pentecostés, entre otras cosas, les voy a comentar, bueno, y aprovecho de una vez y te pregunto, Luisa, ¿tenemos algún margen de tiempo o qué? Que es que yo No, me... tú haz tu testimonio, no importa el Ah, bueno, tiempo. listo. Así que aquí están, aquí, quien quiere está, quien no, pues se sale. Ah, bueno, listo. ¿No? Entonces les contaba que además de eso, bueno, les decía que yo salía, me daba vergüenza, me daba mucha vergüenza salir, y les estaba contando era que ese día que fui al Pentecostés, entre otras cosas que no tenía ni idea que era Pentecostés, yo no sabía ni qué era eso, yo solamente fui porque allá mi amigo me dijo que fuera y listo. Ese día yo me quedé todo el Pentecostés, todo ese domingo me quedé allá en ese lugar y no tenía ni idea de lo que estaba pasando. O sea, yo veía que la gente se paraba, se sentaba y se arrodillaba, se paraba, se sentaba y se arrodillaba, se paraba. Pero me gustó estar allá, me gustó estar allá. Había algo muy lindo que yo tenía allá había algo que sentía en ese lugar. Entonces, cuando yo llego a mi casa, llego con algo en el corazón diferente. Yo llego con ganas. Lo primero que hice cuando llegué por la tarde a mi casa fue empezar a destapar todas las ventanas y empezó a entrar en el apartamento luz, que hacía 3 meses no entraba luz a mi casa. Y Qué horror. repito de nuevo, boto todas las pastillas, boto todo el licor que tenía, que entre otras cosas tenía cantidades de licor en mi casa. Y que la nevera tenía más licor que comida, y yo boto todo, absolutamente todo el licor que tenía, lo boté. A los 2 días, sí, a los 2 días yo regreso otra vez a tomar mis terapias, que las había abandonado, y, y comienzo un proceso de, ¿sabes una cosa? Yo quiero conocer, yo decía así, yo quiero conocer a esa señora que nadie me había presentado y que yo conocí, que me presentaron el domingo. Eso fue lo que yo dije. Entonces, empecé por ir a una capilla que quedaba cerca de donde yo vivía. Pero yo iba y me quedaba, perdón, iba y me quedaba afuera, siempre me quedaba afuera de la capilla. Me quedaba atrás, o sea, siempre llegaba, pero no entraba, sino que me quedaba ahí, o si mucho me sentaba en la última banca. Y yo escuchaba, pero no sabía de lo que estaban hablando. Entonces empecé poco a poco a ir buscando, a ir como tratando de conocer. Y literalmente me tomé la tarea de conocer, literalmente. Yo fui a la librería fui a la librería de la parroquia, de esa capillita, y compré un cuadernito, pero la verdad es que yo no entendía nada de lo que leía, ¿cierto? En una ocasión yo vivía en un segundo piso, y en el primer piso yo salía todas las mañanas como al balcón a tomar café, todas las mañanas a tomar un café, y en la parte de abajo casi todas las mañanas me encontraba con una señora ya de edad, que de hecho ya está en la presencia del Señor, pero todos los días me encontraba con ella, y ella
en una ocasión me aborda y me dice, Otto, es que yo a usted lo veo muy triste. Y me dice, ¿usted por qué no le reza a la Virgen? Y yo le dije, lo que pasa es que yo no sé rezar. Entonces me dijo, espéreme un momentico. Y se fue adentro a la casa y de la casa sacó una estampita de la Virgen de Guadalupe, sacó una estampita. Y esa estampita por la parte de atrás tenía el Dios te salve. El Dios te salve. Entonces la señora me dijo, mira, lea esta oración todos los días con mucha fe. Lea la oración y eso se llama rezarle a la Virgen. Y además de eso me dio una dirección. Me dijo, mire, váyase a este lugar que queda cerca de donde vivíamos nosotros en ese momento. Me dijo, váyase a esta dirección y allá hay un lugar donde la gente va a buscar a Dios. No se preocupe que allá no hay, ella también dijo, no se preocupe, allá no hay ni vírgenes, ni cruces, ni cristos, ni nada por el asunto. Y yo esa tarde me fui hasta allá, hasta ese lugar. Y efectivamente era un cuartico y en el cuartico no había nada. Yo recuerdo que yo entré y habían unas bancas, pero no había nada en ese lugar. Las paredes eran blancas, 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 no tenían nada las paredes, había una cosa bonita al frente, pero de resto no había más nada. Pero en ese lugar había algo especial, en ese lugar había algo que me hizo recordar ese domingo que estuve allá en el Pentecostés. Y yo empecé a ir a ese lugar todos los días empecé a ir a ese lugar. Y yo iba los domingos, los días festivos, todos los días empecé a ir a ese sitio y todos los días iba y leía la oracioncita que estaba detrás de la estampita de la Virgen que me regaló la señora. Resulta que aquí me voy a pegar un pequeño saltico y es que cuando a mí me invitan en la Iglesia Católica, cuando me invitan por primera vez a un retiro espiritual, a mí me invitaron al retiro, mi esposa y yo hoy en día servimos en la Iglesia Católica, servimos con la comunidad de Emaús. Qué bonito. Sí, servimos con la comunidad. Entonces, cuando a mí me invitan al retiro de Emaús, fíjate lo particular que sucede. La primera noche que llegamos al retiro, a nosotros nos entraron en una capilla, en el lugar del retiro. Y cuando yo entro a la capilla, ahí es donde me llevo la sorpresa que cambiaría mi vida por completo. Ese día, cuando yo entré a la capilla, encima del altar estaba puesta la única cosita bonita que había en la pared del lugar donde yo iba todos los días. Y fue cuando alguien se me sentó al lado y me dijo, mira, ese es el Santísimo. Wow. Y yo empecé a darme cuenta que lo que yo había hecho durante 3 meses y algo era ir a tener una cita con el Santísimo todos los días y yo no me había dado cuenta. Y empecé a entender que así es como actúa Dios. Dios actúa a su tiempo y actúa en su voluntad. O sea, Dios venía actuando en mi vida desde hace mucho tiempo y yo no me había dado cuenta. Wow, qué cosa tan hermosa. ¿Cómo es Dios, verdad? Tremendo. Mira, el amor de Dios es inmenso. Yo en todo este caminar he aprendido que el mejor negocio que un ser humano puede hacer, se llama pacto de fe con Dios. Y cuando tú haces un pacto de fe con Él y colocas aquí, no sé si me están viendo, aquí, a esta señora que tengo aquí, que estoy señalando, como nuestra garante, como nuestra testigo, eso no falla. Cuando tú haces un pacto de fe con Dios, mira, San Juan Pablo II decía, porque las mayores guerras se han ganado de rodillas en una habitación. Y la Biblia habla de algo que utilizó Gedeón y se llamaba el altar de la oración. Cuando tú vas al altar, llevas al altar de la oración ese pacto de fe con Dios y colocas a la Virgen María como tu garante, es como si Dios pagara por adelantado. Fíjate que cuando yo comencé a hacer mis terapias, de nuevo que las había abandonado y comencé a hacer mis terapias, el médico me dice, mira Otto, tú vas a volver otra vez a recobrar el habla. Cuando una persona pasa por trombosis y está en terapia, lo primero que hacen los médicos es empezar a mostrarle a uno una serie de fotos y de videos para decirle, mira, tú vas a quedar así, como para prepararlo a uno, tú vas a quedar así. Y me dice el médico, mira, vas a volver otra vez a hablar, no
no vas a hablar igual que antes, y además de eso tienes una sola cuerda vocal. Es decir, prepárate porque no vas a volver a cantar. Fue lo primero de las primeras cosas que me dijo. Pero fíjate que el amor de Dios, el amor de Dios es tan grande, porque el médico me dice, mira, tu recuperación está pronosticada más o menos para dentro de 1 año y medio o 2 años con terapia. Wow. Y yo puedo decirles hoy en la presencia de ella que está ahí y de nuestro Señor que nos está acompañando, y yo puedo decirles a ustedes hoy que 6 meses, exactamente 6 meses, después de yo haber estado en ese Pentecostés, estaba haciendo mi primer concierto. Wow, ¿de verdad? Estaba haciendo mi primer concierto. Hoy en día, por eso de una manera Milagros muy... existen. Mira, te voy a decir algo, yo siento que cuando Dios actúa en la vida de uno, uno no tiene que ponerse a hablar de lo que yo leí, o de lo que escuché, o no, uno mismo se convierte en el testimonio para esto. Yo hoy en día me siento tan orgulloso de decirle a la gente, mira, yo no te estoy, yo no creo en los milagros, yo soy un milagro. Y me siento más orgulloso todavía de decirlo, y a veces hasta me meto en problemas porque a veces hasta lo digo a mi familia y a todo el mundo, y le digo, mira, ¿sabes una cosa? Yo soy un milagro y me siento orgulloso de decir que soy un milagro de la Virgen María. Sí, es un milagro. Pero ¿qué decían tus hermanos al verte? O sea, ¿qué reacción tenían? Porque ellos, pues, Mira, testigos de Jehová, no sienten los milagros. mira, cuando uno, cuando, cuando las cosas, cuando tú vives las cosas y cuando muestras las cosas, yo creo que no hay nada que decir. Cuando yo le muestro a mucha gente los resultados, las cosas que pasan y que he pasado en mi vida, mis colegas, todos los colegas míos, todos los músicos, los que supieron cómo estuve, los que me vieron cómo estuve, eh, hoy en día no pueden negar que la realidad, porque esto es lo que están viendo. Ellos vieron a un hombre, fíjate tú, lo bonito de esto, cuando a los 6 meses que yo seguía haciendo mi terapia de recuperación, yo llegué a mi terapia, a la clínica, llegué a hacer mi terapia y el médico me dice, ven, Otto, vamos a hacerte la radiografía de la garganta para ver cómo está la cuerda vocal. Y cuando llegamos al consultorio, a él le entregan el resultado de la radiografía, y él mira la radiografía y me dice, ven, vamos a hacer otra vez la radiografía. Y cuando hacemos por segunda vez la radiografía y le entregan a él los resultados, el médico dice, mira, no sé qué pasó, pero hay 2 cuerdas vocales. Y ¿sabes qué es lo más bonito? Que todo, mira, mira, todo esto que les estoy contando, todo el resultado de las radiografías y todo eso se encuentra allá en los expedientes. Es decir, no es algo que se vivió y se perdió, no es algo que no, es algo que está literalmente. Tú Y lo puedes comprobar. claro, O sea, es que mira, es más, no solamente comprobarlo, sino que, te repito, la gente que me vio, la gente los colegas, todos los músicos, los que me vieron en las condiciones en las que yo estuve, hoy en día, mira, hoy en día yo me siento muy orgulloso de saber que tengo compañeros de Maús, que tengo compañeros en mi parroquia, en mi iglesia, que fueron colegas míos en la música y que han vivido todo este proceso que yo he vivido. Ahora, yo pienso que Dios no solamente tiene misericordia, sino que Dios es amor. Por eso dice la Biblia que Dios es amor. Y Dios comienza a darle a uno ese amor tan grande, y yo comencé a sentirme cobijado por ese manto sagrado y ese eres manto el amoroso. hijo pródigo que regresa a casa. Total. Y mira, ¿sabes una cosa? Fíjate que en ese momento, en ese entonces, yo digo que empezaron a llegar las bendiciones de Dios. Fíjate que Satanás quiso destruirme eh, por el talento y el don que Dios me había dado. Y fíjate cómo Dios me lo regresó de la manera
menos esperada. El enemigo quiso quitarme una familia y yo digo que hoy en día no solamente me dio a mi esposa, no solamente me dio, además de darme mi esposa, me dio mi hijo, y además de darme mi hijo, me dio dos suegros a los que adoro y amo con toda mi alma, pero adicional a eso me dio una cantidad de hermanos en todo el mundo que son mi familia, y son mi familia real hoy en día. Pero adicional a eso, como Dios no se queda, y Dios no da poquito, sino que Dios cuando va a dar también lo da todo completo. En una ocasión yo iba llegando a mi casa y me sonó el teléfono y era mi papá. ¿Tu papá? Sí, y era mi papá y me llamó y me dijo, mira, te estoy llamando para pedirte perdón y para decirte que tú eres mi hijo y que yo te amo. Wow. De hecho, precisamente hoy, los tengo de visita aquí en Medellín y a mis papás. Restauró una relación que no tengo ni idea cómo, pero la restauró. Y aunque ellos siguen siendo testigos de Jehová, o sea, ellos son testigos de Jehová, pero yo sigo orando por ellos todos los días. Y creo que eso forma parte del amor, orar por ellos todos los días. Y adicional a eso, los milagros ya han empezado a llegar a mi casa. Nosotros éramos o somos 4 hermanos, testigos de Jehová los 4, y de los 4 ya 3 no somos testigos de Jehová. Los milagros van llegando. Van llegando. Poco a poco se... ¿Se convirtieron a católicos los otros dos? Todavía no, ahí voy. Ahí voy. Estás coqueteándoles. Ahí voy de por lo menos, la Virgen. Por lo menos uno de ellos, de los otros dos, ya me preguntó por el retiro de Maús. Y ahí voy poquito. Pero lo importante es que yo sigo orando por ellos. Fíjate, mi hija se fue hace 4 años, se fue a vivir a España. Y solo el día que se fue para España, el día que se fue, ese día me dio el primer te amo que no me había dado en 18 años de edad. Entonces, ¿cómo no vivir contento? ¿Cómo no vivir agradecido con Dios? ¿Cómo no vivir agradecido con ese regalo tan grande que nos dio, que es el amor, y esa ternura de nuestra Santísima Virgen María, de su madre? Hoy en día yo soy un hombre que me dedico a llevar este mensaje por todo el mundo a través de mis charlas, a través de mis conferencias, a través de mi música, porque hoy en día estoy dedicado a hacer música católica. Eres músico, eres cantautor, ¿te dedicas a la música nada más? Bueno, a la música. No, yo hoy en día me dedico a la música. Hoy en día soy conferencista, predicador y músico católico, para la gloria de Dios. Para la supergloria de Dios. De hecho, aprovecho de una vez para decirles, bueno, aquí voy a hacer una publicidad, pues. Sí, claro. La primera, estamos dispuestos. Hoy en día vivimos dispuestos, mi esposa y yo, 100% a ir a donde nos llamen o a donde Dios nos quiera llevar o a donde la Virgen nos quiera llevar. Las personas que nos están viendo, por favor, si desean invitarnos a dar este testimonio, yo cuando estoy en vivo, pues en presencial, yo este testimonio lo hago y lo combino con música, con mi música, con conciertos. Es un testimonio muy lindo, muy bonito. Y además de eso, también tenemos pues nuestras conferencias, nuestras charlas. Y adicional a eso, quiero hacer una invitación para los que están en Colombia. El próximo 10 de febrero, vamos a tener aquí en Medellín, vamos a estar en Medellín en el Coliseo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Vamos a estar en un concierto muy especial y vamos a estar Martín Valverde, John Carlos, Carlos Barrera y Otto Bermúdez. Vamos a estar en concierto el próximo 10 de febrero aquí en Medellín, en el Coliseo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Así que ahí los invitamos a todos los que puedan pegarse la voladita. Y si no, pues... Sí, repito, por favor, los que
deseen, mire, la parte de la logística y la parte económica, eso es lo de menos, eso no se preocupen, que Dios provee, pero lo importante es que empecemos a hacer iglesia, empecemos a, el Papa Francisco nos invitó a sacar la iglesia de las cuatro paredes y sacarla a la calle, y eso es lo que nosotros queremos hacer. El Y escándalo. claro, hay que hacer lío, como decía él, y hacer bulla, y nosotros queremos hacer eso a través de la música. Estamos llevando este mensaje por todas partes donde Dios nos permite. Qué bonito. Ese es mi historia de vida. Y precioso, 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 precioso. Qué bonito. Nosotros tenemos un testimonio de pareja. Tenemos un testimonio de pareja muy lindo. Que, claro que sí, tenemos que ahí está para que Oye, antes del concierto, das el testimonio para volverles a recordar del concierto. Por supuesto. Pues bueno, pero bueno. Inscríbanse a su canal, Por favor, Otto Bermúdez. Otto con doble T, Otto Bermúdez. Ahí estamos, estamos en todas las redes sociales, estamos en todas las plataformas. ¿En YouTube también? En YouTube también estamos para que compartan, para que disfruten de nuestra música y compartan también, y así podamos llevar este mensaje de evangelización a todas partes. Entonces, no, oye, para los jóvenes que sea algo pues como más divertido, que vean que Dios es divertido, ¿no? Que sí, se canta, que se baila, o sea, que se claro, miren, la fiesta les vamos a mandar, o sea, estén pendientes todos los que están aquí viéndonos, tenganlo por seguro que vamos a colocar también parte y material del concierto que vamos a vivir, que yo me siento realmente supremamente privilegiado y bendecido de tener la posibilidad en tan poco tiempo, tener la bendición y tener el privilegio de presentarme en concierto con un hombre tan grande como Martín Valverde, a quien admiro demasiado, y a John Carlo, que también lo admiro muchísimo, y para mí es un placer enorme. Ya he conversado en algunas ocasiones con ellos, y te digo que es una bendición enorme, es una bendición. Dios, qué bárbaro. No se les olvide. Te están diciendo, en Cuernavaca, Morelos, México, nos encantaría tener su testimonio, nuestro grupo Movimiento MFC. No sé qué es eso. Qué rico. Miren, por favor, ingresen a nuestra página de Instagram, y allí mi esposa es la que está muy al tanto de todo. Allí allí les dejamos todos nuestros discos. Empezamos a organizar el tema de logística, y para nosotros será un verdadero placer y una bendición enorme poder compartir con ustedes. Quiero terminar, Lisa, con esta frase. No se les olvide. A mí me funcionó y sé que a ustedes también les va a funcionar. Entrégale tus cargas a la Virgen María y ella intercede delante de Dios por ti. Sí. Bendito Dios, sí. Nuestra Virgen, nuestra Santísima Virgen es lo máximo, es de verdad. Nosotros hacemos, perdón el anuncio, pero nosotros hacemos el Santo Rosario todos los días, en punto de las 11 de la noche, hora Colombia, 10 de la noche, hora Ciudad de México. Yo estoy en Medjugorje. ¿Quieres que te confiese algo? Mi esposa Caterine se muere por ir allá donde tú vas a hacer un rosario. Ay, bueno. Ese es un regalo que le tengo prometido, y que seguramente se lo voy a cumplir en más pronto que tarde. Se lo tengo que cumplir porque... Sí. Bueno, entonces nosotros lo hacemos diario, todos los días. Quien quiera vivir Medjugorje, por favor, únase a la transmisión de TikTok, Instagram, por los dos estoy, y bueno, salimos todos los días, casi 1,000 personas, todos virtualmente. Yo estoy solita en el monte, y bueno, para la gloria de Dios, quien quiera acompañarme, por lo menos una vez, ya estar con la Reina de la Paz, con la Madre del Cielo, aquí en Medjugorje, ¿no? Y milagros, así como tú, que dices que te has hecho milagros, aquí también se dan mucho milagros. Mucho milagro. Dios te bendiga, qué bueno, qué bueno. Aquí la Virgen nos enseña mucho las 5 piedritas. Número 1 es la Eucaristía. Entonces, es una pregunta rápida que te hago. ¿La Eucaristía, asistes a la Eucaristía? Claro que sí.
Constantemente. Mira, Constantemente. bueno, a propósito, se me olvidaba decirles algo, y es que, ¿cómo le decía? Alardear un poquito en el buen sentido de la palabra. El 15 de marzo, el 15 de marzo del 2020, exactamente 3 días antes de que nos confinaran por el COVID, yo logré tomar todos mis sacramentos como católico. Wow. Entonces ya te convertiste bien, bien, bien. Ya eres Sí, ya tengo todo, ya estoy listo, ya estoy listico, sí. Y mire, lo que tú dices es muy cierto. Yo quiero despedirme y les pido perdón, pero tengo en este momentico una reunión también para lo del concierto que vamos a tener el 10. Pero quiero decirles algo, mire, pero no quiero irme sin que me digas cuáles son las otras 4 piedritas, porque la Eucaristía, para mí, para mi esposa, la Eucaristía es quizás la base. Es como esa arma que tenemos para poder combatir el diario vivir, la Eucaristía, por favor, la Eucaristía y el Santo Rosario. La segunda piedrita es el Santo okay. Rosario. Ahí está. La tercera piedrita es la lectura de la Biblia. La cuarta piedrita es la confesión. La quinta piedrita es el ayuno. Ayuno a pan y agua miércoles y viernes. Así lo pide la Virgen. Aquí en Medjugorje todo mundo, miércoles y viernes, así se hace. Tú llegas a un restaurante y pides pan de ayuno y te mandan una pizza solita, o sea, sin nada. Sí, pero eso es normal, normal. Tú, ahora en México, que estuve en México, lo traté de hacer, o en Colombia también estuve. No, te la cobran igual. Te la cobran igual. Oiga, pero si nada más es un pan, no, pues es igual. Pero aquí no, porque ya saben que es de ayuno. Entonces es lo que te invita ahora la Virgen, a que hagas tus 5 piedritas. Claro, bueno, y sí. que vengas a Medjugorje a dar tu testimonio. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Los bendigo a todos inmensamente. Luisa, muchísimas gracias por la invitación. Ojo, quedamos pendientes, todos ustedes estén pendientes de las redes sociales para que nos volvamos otra vez a ver, pero ya con Katy, para que hagamos terminemos y complementemos todo mire, yo lo llamo así, y quiero dejarles claro algo. No es que nosotros, ni Luisa, ni Otto, ni nadie sea algo extraordinario. No, simplemente somos personas que un día tomamos la decisión de dejarnos llevar por el amor y de dejarnos llevar por esa misericordia de Dios. Y así como lo hicimos nosotros, así cualquier persona puede hacerlo. No se les olvide. Mira, lleva tu pacto de fe, al altar de la oración y tenlo por seguro, no se te olvide nunca. La oración activa la fe y la fe activa el milagro. Los dejo a todos. Estamos en contacto, pendientes con Luisa. Luisa, tenemos pendiente para que conversemos qué día vamos a hacer la próxima reunión. Para mí será un verdadero placer, de verdad, compartir con ustedes. Muchas gracias, Dios te bendiga. Gracias. Dios les bendiga a todos.